Bueno, nuevamente, ahora vamos a seguir hablando de membranas biológicas, ¿ok? Eh, Nuevamente la presentación es cortesía de la profesora Keibel Díaz. Vamos a retomar un poquito lo que hablamos, ¿ok? Si recuerdan la distribución de los componentes que había en una membrana biológica era una bicapa lipídica conformada en su mayoría por fosfolípidos que tienen una región polar hacia el exterior y el interior y una región apolar con las colas de los ácidos grasos. Estos fosfolípidos iban a variar en conformación dependiendo de la membrana que estuviéramos hablando, dependiendo del órgano en el que estemos estudiando. Y bueno, básicamente estaba conformado también por proteínas y por glucoproteínas y glucolípidos. ¿Okay? A grandes rasgos esa era la distribución. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es el modelo de mosaico fluido, que básicamente establece, ¿okay?, la relación que vamos a tener entre estas proteínas y la membrana. La membrana, que según los postulados del mosaico fluido, es una membrana en la que están incluidas estas proteínas que pueden ser periféricas, internas o externas, o integrales que atraviesen a la membrana por completo en todo su espesor. ¿Okay? También hay otras que están ancladas a lípidos que vamos a conversar de eso más adelante. La continuidad de toda la membrana la da la bicapa como tal y no las uniones entre las proteínas. Es decir, el esqueleto de la membrana es la bicapa y eso es importante porque las proteínas no dan la estructura de la membrana, la da la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque las proteínas no están unidas, ancladas entre sí de manera covalente o no. Ellas están unidas, ¿okay?, principalmente por fuerzas de Van der Waals a la bicapa, y por eso la bicapa es la que es importante para mantener toda la integridad. Y debido a que son interacciones de fuerzas de Van der Waals, es decir, interacciones no covalentes, como también lo dejamos claro al principio, esto permite que los lípidos entre sí se puedan mover lateralmente en la membrana. Y no solo los lípidos, las proteínas que están, aunque incluidas por completo en el espesor de la membrana, van a poder desplazarse a lo largo de toda la membrana, conservando toda la estructura, es decir, conservando la integridad. No es que la proteína se va a salir, va a quedar un hueco ahí y se va a mover a otro lado, no. Ella se va a ir desplazando como si estuviera navegando, por así decirlo, a través de la membrana como tal. Y eso es gracias a que se mantiene la integridad de la bicapa. ¿Ok? Entonces recuerden que lo importante en cuanto a la membrana es que se mantenga integrada todo lo que es la bicapa lipídica, ese mar de fosfolípidos unidos, ¿ok?, por los que van a poder moverse los propios lípidos y las proteínas. Es un esquema más o menos así. Fíjate, aquí tenemos a unos glucoproteínas, a glucolípidos, ¿okay?, que están ancladas acá. Tenemos proteínas periféricas, proteínas integrales y, señalando aquí, proteínas integrales, periféricas, las glucoproteínas, un glúcido unido a un lípido directamente, y todo esto se puede desplazar o mover lateralmente a través de la bicapa lipídica, y eso es lo que establece el modelo del mosaico fluido. ¿Okay? Puede cambiar constantemente, es una distribución asimétrica que se mantiene en constante cambio. Recuerden que las membranas no son estáticas, son uno de los organelos más dinámicos que vamos a tener. Esto es más de lo mismo, una representación por esquemática de los distintos tipos de proteínas que podemos tener, periféricas ancladas a lípidos, ¿ok?, en la capa interna, periféricas en la capa externa, integrales con un dominio externo y un dominio intracelular, receptores asociados a proteína G, que lo vamos a estudiar más adelante. Esto es más de lo mismo, ¿ok? Hablar de cómo se va a organizar el agua hacia el medio externo o interno, pero no presente en el espesor como tal de la bicapa lipídica, porque lo que vamos a tener son colas hidrofóbicas, ¿ok?, de los ácidos grasos. Entonces, todo esto es importante porque para que pueda hablarse de ese desplazamiento, ¿ok?, la membrana tiene que tener fluidez, y esa fluidez es explicada gracias a que la mayoría de las interacciones de todo lo que está ahí componiendo esa membrana está unido de manera no covalente. Las proteínas no están unidas de manera covalente a ningún ácido graso, y los ácidos grasos entre sí no están unidos de manera covalente. Están unidos por las fuerzas hidrofóbicas principalmente, que hacen que se organicen de esa manera, y eso es lo que vimos en la clase número 1, que por la distribución de ser fosfolípidos de doble cola, tridimensionalmente se comportaban como un cilindro, y un cilindro puesto al lado del otro genera una bicapa.
Entonces, la fluidez va a depender de la longitud de los ácidos grasos y de las insaturaciones. Por eso, si recuerdan de la clase 1, cuando hablamos de la presencia de insaturaciones, que estaban presentes de manera natural en insaturaciones de configuración cis, porque eso disminuía el grado de empaquetamiento. Y vean que acá es importante la temperatura fisiológica. Los ácidos grasos de cadena larga se empaquetan bien, de manera ordenada, que es esto que tenemos aquí. Imagínate ordenadito, todo ordenado, si esto fuera todo saturado. Cuando hay insaturaciones, las insaturaciones generan esta especie de doblez que genera mayor espacio entre los ácidos grasos. Y ese mayor espacio es lo que luego permite que haya mayor fluidez para que se puedan mover tanto los lípidos como las proteínas. Nuevamente, entonces, tenemos que mientras más larga sea la cadena y mayor saturación tenga, va a haber mayor rigidez. Por contraparte, las cadenas cortas e insaturadas representan mayor fluidez dentro de la membrana. ¿Qué otra cosa súper importante para poder establecer y hablar de fluidez? El colesterol. El colesterol, que es este señor que está acá, si lo recuerdan, era una molécula con anillos esteroideos. La porción de los anillos esteroideos altamente hidrofóbica va a estar en relación con los ácidos grasos y en particular con la porción del ácido graso más cercana a los fosfolípidos, mientras que tenía una cabeza, un hidroxilo que se orientaba en relación a las cabezas polares. El colesterol va a conferir de mayor rigidez a esta región de la bicapa. Tenemos cabeza polar, inicio de los ácidos grasos, de los que tenemos acá. En esta región en la que los anillos esteroideos del colesterol interaccionan con esta porción, vamos a hablar de mayor rigidez, mientras que las porciones más hacia la cola de los ácidos grasos va a haber mayor fluidez. El colesterol se ubica perpendicular a la bicapa, es decir, si yo tengo a la bicapa, vamos a ver si la bicapa está orientada así, el colesterol se orienta de esta manera, perpendicular a la bicapa que estamos observando. No sé si todos vieron el dibujito ahí. Y como les comenté, los anillos interactúan inmovilizando o estableciendo interacciones más fuertes, hidrofóbicas, no covalentes, con la porción más cercana de esos ácidos grasos, que era lo que vimos arriba. Nuevamente aquí tenemos colas ordenaditas, ordenadas, y el colesterol aquí en medio, ¿vale? Proporciona estabilidad, eso es importante porque la membrana tampoco puede ser demasiado fluida, porque si es demasiado fluida da lugar a que las cosas se muevan demasiado, que no interactúen las proteínas de la membrana que tienen que interactuar y con quien tienen que interactuar, y que, bueno, da lugar a daños de manera más fácil en la membrana. Entonces, para evitar el exceso de fluidez, el colesterol está ahí. El colesterol es una parte importante en las membranas. Incrementa el grosor, pero al mismo tiempo, altas concentraciones de colesterol impiden, que las colas se empaqueten demasiado. Porque recuerden, si las colas, por ejemplo, sobre todo en una membrana que tiene colas muy largas, saturadas, se van a tender a empaquetar más. Y si yo entonces en un montón de colas ordenadas como esta que tengo aquí, fíjate que estas son puras colas hidrofóbicas de ácidos grasos largos y saturados, si yo coloco al colesterol aquí en el medio, estoy proveyendo un poco más de fluidez en esta región. Entonces digamos que el colesterol va a jugar a favor y en contra de la fluidez. Si estamos en presencia de una membrana rica o una región de la membrana rica en ácidos grasos saturados y de colas muy largas, el colesterol en esa porción previene el empaquetamiento y la gelificación, que es que disminuye la fluidez por el excesivo ordenamiento de todas esas colas. En esta región el colesterol provee de fluidez a esa región de la membrana. Pero estamos en presencia de muchos ácidos grasos de cadena corta e insaturados y tú colocas un colesterol ahí, el colesterol, como va a interactuar con las porciones hidrofóbicas de esos ácidos grasos, va a proveerle de mayor rigidez o lo que es lo mismo, menor fluidez. Entonces el colesterol es importante porque previene el exceso de fluidez donde hay muchos ácidos grasos insaturados y previene el exceso de rigidez en las regiones donde hay demasiados ácidos grasos saturados. Por ende,
va a ser importante respecto a la funcionalidad de las proteínas que tienen en la membrana, porque en función de esa fluidez, esas proteínas se podrán desplazar de manera más fácil, a través del espesor de la bicapa, de manera lateralmente. ¿Okay? Recuerden que las proteínas se mueven lateralmente, igual que los lípidos. Cuanto mayor sea la fluidez, mayor se podrán desplazar. Cuanto menor fluidez, con menor facilidad se desplazarán. Vean que también tiene que ver mucho si el colesterol se ancla al lado de una fosfocolina, de un fosfo, sí, de los fosfoglicéridos, ¿ok? Pero no tanto de los lípidos a base de esfingomielinas. No sé si recuerdan la clasificación estructural, pueden repasar el video de la primera clase y repasar la pequeña diferencia entre los esfingolípidos, que están unidos a esfingosina principalmente, y los fosfoglicéridos, que están unidos a grupos fosfatos, glicerol y otras cositas, ¿ok? Entonces, en los fosfoglicéridos, ellos están naturalmente más desordenados. Vean esta cola toda desordenada. Cuando yo coloco el colesterol, se ordenan un poco y aumenta su altura. Sin embargo, como la esfingomielina de por sí ya es bastante ordenada, la presencia del colesterol no aumenta tanto el grosor, ¿ok? Porque en estado natural la esfingomielina es más ordenada. Nuevamente, la fluidez es importante porque tiene que haber un equilibrio entre la rigidez y la fluidez para que los componentes se puedan orientar, y por eso no puede ser demasiado fluida, para que haya una orientación, un sentido, ¿ok? Y se puedan anclar ciertas cosas y dar cierto soporte, pero tiene que tener fluidez para que pueda haber desplazamiento lateral de proteínas y lípidos, con la importancia para las señales biológicas, transducción de señales y todas las demás funciones que hablamos al principio. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que se pueden modular actividades enzimáticas, actividades de receptores, canales que están ubicados en la membrana, y la actividad de esos canales, receptores y enzimas se va a modificar en función de cuánto puedan moverse a través de la membrana, porque en muchos casos tienen que traslocarse de una sección de la membrana a otra para poder hacer su función. Permite fusionarse, ¿ok? Y dar lugar a procesos como endocitosis o exocitosis. Puedes fagocitar cosas. Al dividirte puedes dividir en igual cantidad de proteínas en la membrana. Es decir, varias cositas son importantes en cuanto a la fluidez y a poderla mantener en un equilibrio entre la fluidez y la rigidez. Facilita la distribución de lípidos, que las cosas difundan, varias cositas. Ustedes lo pueden revisar luego en el video. No quiero convertir esto en una lectura de láminas. ¿Cuáles son los movimientos que se pueden dar de los lípidos? Se puede dar la difusión lateral, que es, por ejemplo, vea cómo este lípido estaba acá y se intercambia, digamos, de una manera se intercambia con el lugar de otro fosfolípido que tenemos acá. Y luego se desplaza con este, y se desplaza con este, y se desplaza con este. Puede rotar, ¿ok? Cuando esto está orientado de esta manera, imagínense aquí que esto esté rotado así, de repente roto y ahora está orientado de esta manera. Que se flexione, que el ángulo en el que sus dos cadenas de ácidos grasos, de las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, se separen o no, o un proceso que se llama flip-flop, que es que al ser una bicapa, esto que está orientado hacia el exterior puede orientarse hacia el interior, y lo que estaba hacia el interior queda orientado hacia afuera, ¿ok? Es un movimiento de flip-flop, hace esto que está acá. ¿Cómo sabemos que los lípidos se desplazan? Bueno, con varios experimentos, pero por ejemplo, una manera de corroborarlo es que yo marco con fluorescencia parte de los lípidos, con un láser borro esa fluorescencia y al cabo de un rato vuelvo a mirar por el microscopio y veo que hay partículas que tienen fluorescencia. Eso es solo explicado porque parte de estos ácidos grasos que estaban aquí hacia afuera difundieron y se movieron hacia el interior de la membrana. Y con esto comprobamos que el hecho de las membranas no son estáticas y que hay un constante movimiento de lípidos, proteínas, todo lo demás. ¿Okay? Aquí tenemos, difunden las proteínas igual, fusionamos células humanas y de rata con anticuerpos marcados. Luego de la fusión vemos cómo difunden, ¿ok? Tenemos una célula murina, una humana. Al fusionarse va a quedar mitad y mitad y luego esto va difundiendo y vas a tener cosas marcadas con el origen de la célula murina y de la célula humana. Es decir, no hay dudas de que las proteínas difunden y que los lípidos también difunden. Y que esto es
así y debe ser así para que se cumplan todas las funciones biológicas de esos lípidos y de esas proteínas. ¿Okay? Las membranas son asimétricas, ¿ok? Dentro de esa fluidez, porque por ejemplo, todos los glucolípidos, ¿ok? Y la región glicosilada de las proteínas van a estar hacia el exterior. Y esto tiene una razón de ser, y la razón de ser de esto es que los glucolípidos y las glicoproteínas están muy involucradas dentro de actividades de señales biológicas y de poder ser receptores y de captar ciertas cositas desde el exterior celular. Y por ende, están orientados hacia afuera y las uniones o cambios que se den en esto, suponiendo que esto fuera un receptor, se van a transmitir a través de toda la glicoproteína y esto pudiera tener una porción interna en la que se desencadene una transducción de señales, por ejemplo. Entonces, ya usted sabe, el interior de la célula tiene una composición muy distinta al lado externo. Vean, por ejemplo, que en el lado externo hay mucha más esfingomielina, mucha más fosfatidilcolina, mientras que hacia el lado interno hay mucha más fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina, que está principalmente hacia adentro. Vean que las moléculas, los glucolípidos, como les comenté, estaban orientados hacia afuera. Nuevamente, glucolípidos hacia la parte de afuera. Aquí hay fosfatidiletolamina principalmente. Vean cómo hay mucho más que en afuera. Hay fosfatidilserina, que también hay mucho más dentro que afuera. Mientras que afuera va a haber mucho más fosfatidilcolina y esfingomielina. Y el colesterol, que puede estar orientado tanto en la bicapa externa como en la bicapa interna. ¿Okay? Esto tiene que ser así. Recuerden también, por ejemplo, la orientación que se daba con presencia de moléculas que tridimensionalmente tendían a ser más cónicas en los sitios en los que yo necesito que la membrana genere una curvatura. Representación esquemática de lo mismo. ¿Okay? Los carbohidratos están en la capa externa, eso es importante. En el exterior predominan principalmente la fosfatidilcolina y la esfingomielina, y en el interior la fosfatidilserina, el fosfatidiletolamina y el fosfatidilinositol. Esto es importante, sobre todo esta molécula, porque cuando lo veamos más adelante, transducción de señales, verán por qué es la importancia del inositol dentro de los fosfolípidos. Y también se cumple con la orientación de las proteínas. Hay proteínas que tienen dominios que están expresados hacia adentro y dominios que están expresados hacia afuera de esa bicapa. ¿Okay? Hay transportadores. Por ejemplo, aquí hablamos, habla de las enzimas encargadas de modificar y mover a los lípidos. ¿Recuerdan el movimiento de flip-flop en el que uno rotaba? Hay flipasas, flopasas. ¿Okay? Y esto no es más que habla de los distintos movimientos que pueden sufrir los lípidos. Algunas dependen y gastan ATP, otras necesitan un cofactor como el calcio, ¿okay? Para que repasen, integren un poquito ahí con el tema de enzimas. ¿Okay? Van a transferir, como les dije, componentes del interior que estamos orientados hacia el interior, hacia el exterior, principalmente fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina, que ya debería saber, de tanto que lo he repetido, que se orientan principalmente hacia el interior, pero también pueden estar orientadas hacia afuera. Las flopasas transfieren la fosfatidilcolina y el colesterol de afuera, ¿okay? hacia la capa de afuera, ¿okay? Mientras que la fosfatidilserina hacia la capa de adentro. Muchachos, por un tema de gradiente, ¿ok? Si yo estoy queriendo mover fosfatidilserina hacia la monocapa interna, ¿dónde hay más fosfatidilserina y fosfatidiletolamina? En la capa interna. Entonces estoy moviendo algo hacia un lugar donde hay mucho. Es decir, estoy yendo en contra del gradiente de concentración, porque estoy moviéndolo desde donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado y me va a costar hacerlo. Y por eso, grábese que siempre que yo vaya en contra del gradiente, va a haber gasto de ATP. Y va a ser importante para cuando estudiemos transporte en las membranas. Las flopasas van a pasar fosfatidilcolina, que está principalmente en la de afuera, y colesterol hacia la capa de afuera. Por ende, ¿qué va a pasar? Va a gastar ATP. Actúan en sentido inverso a las flipasas, porque tiene sentido, si yo estoy traslocando a uno hacia adentro, el siguiente lo tengo que traslocar hacia afuera. Las escramblasas, ¿ok? Lo que van a hacer principalmente
van a distribuir los fosfolípidos sin mucha selectividad, ¿ok? Y van a depender del calcio. Como no gastan ATP, usted podría imaginar que el movimiento se va a dar a favor del gradiente de concentración. Es decir, que vamos a mover las cosas de donde hay más hacia donde hay menos. Pero básicamente lo que busca es que haya una distribución, que se mantenga la distribución a pesar del cambio constante. Ok, vamos a hablar de otro concepto, las balsas lipídicas, que son regiones de la membrana que tienen uniones muy estrechas, más ordenados que el resto. Entonces, si usted sabe que hay una región que es más ordenada, difundir lateralmente, atravesar una región tan ordenada es más complicado. Sin embargo, si hay un montón de interacciones de proteínas, lípidos, colesterol, que es lo que tiene que pasar para que ese interior sea mucho más ordenado, todo eso yo lo puedo mover como un bloque. Y eso es así porque generalmente hay muchas proteínas que embebidas dentro de esa balsa lipídica tienen que cumplir roles correlacionados. Es decir, que una enzima tiene que estar relativamente cerca de otra o del dominio de otra enzima, de otra proteína anclada ahí a la membrana para poder hacer su función. Y por ende tiene sentido que cuando hay un desplazamiento se desplacen en un bloque. Y ese bloque se denomina balsa lipídica. Esta aquí, vean como en esta región hay mucho más colesterol, que es esto rojo que vemos acá, y estas fosfolípidos, ok, estas colas se ven mucho más ordenadas. Fíjense que es esfingomielina, que era mucho más ordenada que el resto de los componentes que las demás regiones. Por ende, todo esto es un raft, si lo leen en inglés, o una balsa lipídica. ¿Ok? Esto es otra forma de verlo. Las regiones de mayor expresión se pueden ver y se van a mover de manera distinta, ¿ok? Sobresalen en una bicapa cuando los vemos en un microscopio. Es otra forma de verlos. Entonces, bueno, mientras que haya mayor interacción, ¿ok? En las proteínas, tiene sentido que estén en la balsa, en la misma balsa. Por eso, como les comenté, si la función de dos proteínas está relacionada, el hecho de que estén en la misma región favorece o incrementa las posibilidades de que luego, si se traslocan dentro del mismo raft, dentro de la misma balsa, puedan colisionar y llevar a cabo la función conjunta o secuencial, si fuera secuencial, que tienen que cumplir. Y por eso tiene sentido que biológicamente cuando se crea esa región, se cree y se organice de esa manera para no separar a esas señales. Por eso generalmente ciertos receptores y proteínas de señalización se segregan conjuntamente, es decir, segregar, se juntan, ¿ok? En el mismo grupo y se mueven unidas al mismo grupo. Vamos a detenernos un poquito aquí y vamos a seguir en la segunda parte de la clase. ¿Ok? Ok, volvemos. Vamos a tener ahora a hablar de las caveolas y es importante hablar de las caveolas por el proceso de invaginación que puede darse. Y una proteína muy importante que es la caveolina, que sería esto azulito que usted está viendo acá. Imagínese, a grandes rasgos, si usted tiene que imaginar que la caveola es como si usted agarrara parte de la membrana, ¿okay? Que está íntegra, perfecta, y de repente por la acción de muchas moléculas de caveolina, ella se empezara como a succionar, a chupar y generarse como una burbuja hacia adentro. ¿Qué va a pasar? La fuerza con la caveolina va formando esta caveola, valga la redundancia, al final puede terminar formando una sección de la membrana. Esta sección se va a unir con este borde que tenemos acá, va a mantener su continuidad y nos va a quedar una pequeña caveola completamente invaginada. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque bueno, hay momentos en los que a mí me interesa que parte de los receptores que expresa esa membrana ya no dejen de estar expresados ahí, por ejemplo. Entonces yo agarro y se pone en marcha un mecanismo celular que envía una señalización que hace que se sintetice caveolina, que la caveolina se trasloque a esa región y metamos esa región de la membrana hacia el interior de la célula. Si yo quiero que un receptor que está expresado en esa porción de la membrana no esté más expresado, yo lo invagino de forma tal que ahora quede hacia adentro.
de la membrana como tal, y no hacia afuera, que es donde tenía su función. Entonces, bueno, entendiendo esta parte, ya entendemos cómo se organizan las proteínas y los lípidos como tal en su estructura biológica, cuando están ejerciendo su función. Entendemos por qué tienen que estar más juntos, porque algunas regiones tienen que ser más fluidas, porque otras regiones tienen que ser menos fluidas. Ahora vamos con una parte muy importante, que es la permeabilidad selectiva de las membranas. Quisiera hacer énfasis en que si yo quisiera que usted se aprendiera algo de todas las clases de membrana, es el hecho de la permeabilidad selectiva y de cómo la membrana no la atraviesa todo el mundo ni todas las moléculas. ¿Ok? Y qué cosas van a definir qué se hace fácil para pasar y qué cosas no pasan fácilmente a través de una molécula. Así que por favor, presten mucha atención a esto. Porque en función de entender la permeabilidad, vamos a poder entender los mecanismos de transporte a través de la membrana. Entonces, una membrana es permeable siempre que algo pueda cruzarlo e impermeable si algo no puede cruzarlo. Cuando hablamos de que algo es selectivamente permeable es porque la membrana, ¿okay?, tiene mecanismos para poder escoger, entre comillas, qué cosas pasan y qué cosas no pasan. En función de eso, la permeabilidad de una membrana, ¿okay?, puede dejar pasar mucho o poco de algo, y la velocidad, ¿okay?, en que una sustancia puede atravesar la membrana, se habla de tasa, ¿okay? Pero esto siempre es correcto cuando hablemos de una sustancia que es capaz de atravesarlo de forma pasiva. Es decir, que no amerita la ayuda de una molécula que valga la redundancia, la ayude a pasar. Y no amerita tampoco gasto energético en ninguna parte del proceso. Nuevamente entonces, la permeabilidad selectiva es la capacidad que tienen de permitir el paso de cosas específicas, ¿ok? En particular, de cosas polares. ¿Por qué? Porque ¿qué se le ocurre a usted que le va a costar más pasar por un centro completamente hidrofóbico? Las cosas polares. Y en función de eso habrá selectividad para estas cosas polares que no pueden difundir libremente. Bueno, gracias por su atención. Vamos a estudiar el tema de permeabilidad selectiva en lo que sería la clase 3 de membrana. Esto fue un abrebocas, poder entender esta parte del concepto, que la permeabilidad selectiva es muy importante, sobre todo cuando hablamos de complejos polares, porque son los que la van a tener un poco más difícil para difundir de manera pasiva, mientras que las cosas apolares van a poder pasar de manera más fácil a través de la membrana. Hay otras cosas que tener en cuenta, como el tamaño, etcétera, 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 que la discutiremos en la próxima clase, ¿ok? Pero si tienen un chance, léanse el tema. Permeabilidad selectiva es muy importante tenerlo claro, y que de todos los temas de membrana, este quede muy, muy claro. Es, como le dije, si a usted le queda clara la permeabilidad selectiva dentro de todo el tema de membrana, yo me doy por cumplido. Hasta luego.